Bienvenidos otra vez al Exponential MBA SpaceX, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos en el bloque temático 4, en el que estamos hablando de nuestros socios, ¿no? Estamos en los consejos 34 a 41 y en este caso nos vamos a centrar en el consejo 39, en el que, bueno, pues desafortunadamente hay veces que las relaciones con los socios no funcionan y hay que saber cuándo separarse, ¿no? Y en este sentido lo que tenemos que ver es que puede haber distintas motivaciones para separarse. Primero porque haya un conflicto, ¿no? Porque las cosas no estén funcionando, ¿no? Y eso lo vais a saber pronto. ¿Por qué? Yo siempre tengo esa parte instintiva de intuición, que es que cuando tienes un pinchazo en el pecho. Es decir, cuando hay un momento en el que dices es que esto no funciona, lo mejor es solucionarlo cuanto antes. Es decir, no lo dilatéis. Si veis que es que eso no funciona, que tenéis un pinchazo, que tenéis agobio, que veis que no funciona, que el socio no era lo que esperabais, o que vosotros no sois lo que esperaba el socio de vosotros, entonces cuanto antes lo hagáis mejor, porque de lo contrario estaréis perdiendo el tiempo. Muchas veces pensamos que por pasar el tiempo, por dejar pasar el tiempo, a lo mejor las cosas se solucionan. Y esos son las menos de las veces, ¿no? Lo más habitual es que si tienes esa sensación de angustia, al margen de que en un momento determinado lo puedes tratar y ver si se puede solventar, no suele funcionar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las distintas motivaciones que nos llevan a separarse? Hay distintas, no todas tienen por qué ser el conflicto, ¿no? Aunque son las más habituales. La primera puede ser eso, que efectivamente hay un claro conflicto entre los socios, y luego ahora os diré algunos mecanismos como para ver cómo podemos divorciarnos de nuestro socio. Otro caso puede ser las pérdidas, ¿no? Ya no es un tema ni siquiera de divorcio, es que existen determinados requisitos que establece la propia ley de sociedades de capital, en virtud del cual, si como consecuencia de pérdidas mi patrimonio neto está por debajo de mi capital social, tengo la obligación de disolver y liquidar la sociedad en el plazo de un año, salvo que sea capaz de buscar un mecanismo que me haga salir de ese desequilibrio patrimonial, bien a través de un aumento de capital, bien a través de una reducción de capital contra pérdidas, bien a través de una operación acordeón o a través de un préstamo participativo, ¿no? Pero si no soy capaz de implementar ninguna de estas soluciones, al final no es un tema de separarse, es un tema de que habrá que disolver y liquidar la sociedad, ¿no? Cosa parecida, aunque no exactamente igual y que no hay que confundir, al menos en el ámbito de lo que es el derecho mercantil, es el concurso de acreedores, ¿no? Ojo que no es lo mismo tener un desequilibrio patrimonial que un concurso. El concurso está vinculado a conceptos como la liquidez, es decir, el tener dinero para pagar y la solvencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo tengo que declarar una sociedad en concurso de acreedores? Bueno, pues cuando soy incapaz de manera generalizada de pagar a mis acreedores, ¿no? Y ahí tenéis que tener en cuenta una vez más que el concurso tiene dos salidas generalmente, ¿no? O bien el acuerdo con los acreedores, con mecanismos de quita y espera, es decir, que los acreedores acuerdan pues rebajarme un poco la deuda y esperan, es decir, me dan un plazo mayor para pagar. O, bueno, si no soy capaz de llegar a un acuerdo con los acreedores, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues al final que se tenga también que liquidar la sociedad en el proceso concursal, ¿no? A través de administradores concursales. Entonces, ojo, mucho cuidado con el tema de la insolvencia, ¿no? Porque es mejor que el concurso sea voluntario, es decir, que en un momento determinado nosotros decidamos, oye, no somos capaces de pagar, acudamos nosotros a los juzgados de lo mercantil, a que sea un acreedor el que nos declare el que acuda al juzgado para declarar el concurso necesario. Ahí hay consecuencias, ¿no? Y esto en definitiva, ya os digo, no es tanto un tema de separación per se, sino que al final la sociedad no ha funcionado, tiene que ir a concurso, hay que liquidarla y lo más probable es que tampoco se pueda continuar con el socio, ¿no? Y lo que os decía, al margen de que haya un conflicto, de que haya un problema de pérdidas o de concurso, también puede ser que en un momento determinado uno de los socios pues ya no quiera continuar. No es un tema a lo mejor ni siquiera de conflicto, no quiera continuar y quiera sacarle unas plusvalías, quiera sacar su beneficio, ¿no? Ahí, si es un socio fundador con el que empezamos el proyecto, bueno, pues puede ser una pena a lo mejor más de carácter personal, pero tenemos que tener en cuenta que hay determinados socios que, al revés, que entran con carácter transitorio, ¿no? Cuando estamos hablando de capital riesgo, de venture capital o private equity, ellos tienen que materializar sus plusvalías en un periodo de tiempo. ¿Para qué? Pues para repagar a sus inversores y luego pues para beneficiarse de su régimen fiscal privilegiado, ¿no? Por lo tanto, es lógico que en un momento determinado quieran separarse como tal, ¿no? En cualquier caso, si al final la ruptura es un tema de conflicto, intentemos que sea lo más amistosa posible. La vida da muchísimas vueltas y es mejor intentar acabar de una manera ordenada, de una manera razonable que ir a un pleito. ¿Por qué os digo esto? Bueno, ahora lo vamos a ver cuando os comente un poco los pasos, ¿no? Pero los pleitos tardan y siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Y en este sentido sí que os diría también que
en el pacto de socios, del que vamos a hablar más adelante y al que ya hemos hecho varias menciones en todo este capítulo, es bueno prever mecanismos de salida a través de un pacto de socios. Yo en ese sentido os puedo recomendar en mi blog, en antonioserranoactores.com, tengo un post que se llama Soluciones al bloqueo societario. Es decir, ¿qué ocurre cuando dos socios están, por ejemplo, el 50% y están peleados y queda bloqueada la sociedad, ¿no? ¿Qué mecanismos se pueden aplicar, ¿no? Desde un sistema de escalation procedure, de acudir a las instancias superiores, hasta, yo que sé, pues fijar sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, el arbitraje, establecer opciones de venta y compra cruzadas, o, bueno, mecanismos más divertidos, por llamarlos de alguna manera, que pueden ser la ruleta rusa o el pacto andorrano, o el tiro mexicano o la subasta, ¿no? Hay muchos, ¿no? Y os recomiendo que os leáis ese post y sobre todo que incluyáis estos mecanismos de desbloqueo societario en su caso en el pacto de socios, porque también el bloqueo societario es otra causa de disolución obligatoria que establece la ley de sociedades de capital, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, al final, poniéndonos en el supuesto más habitual, que es el del conflicto entre los socios y que nos hace separarnos. Al final esto es como un divorcio, ¿no? Porque cuando no se acaba bien con los socios, la verdad es que lo mejor es romper, ¿no? Intentando repartir beneficios y clientes, pero efectivamente, ¿cuál es la mejor forma? Porque ya os digo, al final tener un socio es como contraer un matrimonio, os habéis embarcado juntos en un proyecto con ilusiones y con muchas ganas, pero bueno, como el matrimonio hay veces en que las relaciones se enfrían, que no se llegan a acuerdos y que se tiene que tomar la decisión de separarse, ¿no? ¿Qué es lo que yo os diría? Bueno, pues que sigáis un poco estos consejos. Lo primero que tendríais que hacer es clarificar el objetivo de esa separación, ¿no? Antes de afrontar la separación, debes decidir cuál va a ser tu postura con respecto a la sociedad, porque eso, entre otras cosas, va a determinar tu estrategia de salida. Tienes que ser realista y analizar si tú quieres quedarte con la sociedad o prefieres marcharte, ¿no? Eso ya es un tema que tienes que decidir. Por otro lado, y lo comentábamos en relación con los posibles mecanismos de desbloqueo societario, se puede acudir a un experto, a un tercero, a un externo, que a lo mejor nos ayude para mediar, ¿no? Al final, la figura del mediador mercantil, que lo que intenta es, pues eso, mediar, intermediar entre las partes, y intenta hacer valoraciones de qué le puede corresponder a cada uno, intenta firmar pequeños acuerdos para darle salida a esto, ¿no? Al final puede ser una manera inteligente y beneficiosa para todas y no necesariamente tiene por qué ser caro, ¿no? Hay mediadores que estamos hablando de 50 euros la hora, ¿no? Y si la cosa se da razonablemente bien, a lo mejor una mediación pues pueden durar en torno a unas 20 horas de trabajo del mediador, ¿no? Lo que sí que es importante es que se sea muy sincero con el mediador para que él pueda reflexionar y dar una salida conjunta a todo esto. Por supuesto, con todo esto lo mejor es negociar, ¿no? Lo que decíamos antes, es mejor una salida negociada, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, porque aunque no obtengas todo lo que estás esperando, siempre de verdad es mucho mejor que acudir en los tribunales. Los tribunales suponen un gran agobio para la gente y cuando además judicializas todo el procedimiento, se alarga en el tiempo y es costoso. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Madrid una demanda puede tardar entre un año y medio en resolverse. Pero ¿qué ocurre? Que si hay apelación, pues ponle dos años más. Es más, si se dilata todavía más, ponte que estás 5 años con todo esto, ¿no? Con el disgusto que todo esto supone, ¿no? Por lo tanto, busquemos o el mediador o incluso una figura como el arbitraje, que es verdad que es más caro, pero es más rápido y además pues tienes expertos en la materia, ¿no? Así que bueno, tened eso en cuenta. Luego, lo que os decía, al final lo que hay que ver es si quiero quedarme o quiero salir, ¿no? Entonces podemos fijar pues el tema de si te compro o te vendo, ¿no? Y es lo que decíamos de la estrategia de salida, ¿no? Si decidimos quedarnos, pues tendremos que comprar a nuestros socios sus participaciones y si no hemos establecido ningún criterio de valoración en los estatutos, lo que intentaremos es buscar algún método de valoración de los que hemos comentado antes, por lo menos el valor de mercado. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones lo que se plantea también es, ¿y los clientes? ¿De quiénes son los clientes, no? ¿El cliente es mío y me lo llevo? Bueno, esto es un tema que no siempre es fácil, ¿no? Porque incluso aunque se pacte algo, luego a lo mejor si uno se queda y el otro no, hay que ver las obligaciones de no competencia, ¿no? Que no es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser lo lógico? Bueno, pues que si uno le compra al otro las participaciones de la sociedad, pues se supone que el que ha comprado se queda al fondo de comercio y por lo tanto los clientes, ¿no? Si el socio no quiere seguir con la actividad, pues la verdad es que hay que explicarles a los clientes la situación de una manera franca, ¿no? Ahora,
Si es el socio que se va el que se quiere quedar con la cartera de clientes, entonces hay que llegar a algún tipo de acuerdo económico al respecto, ¿no? Lo normal es valorar esa cartera del negocio al precio del beneficio que pueda generar en un año, aunque se puede pactar otra cosa sobre la base de autonomía privada. Y luego, claro, estamos hablando de los clientes, ¿no? De eso que puede generarnos ingresos. Pero ¿qué ocurre con las deudas, ¿no? Si se han firmado préstamos a nombre de la sociedad, desde luego hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar esa participación, ¿no? Porque al final, cuando hay deudas, el valor de las acciones puede verse muy menguado en un momento determinado, ¿no? Además, otro problema que puede haber con las deudas es que además de estar garantizadas por la sociedad, pueden estar avaladas personalmente por los bienes de los socios. En este caso, la sociedad debe subrogarse en la garantía personal del socio que se va, lo que evidentemente va a generar un perjuicio económico para el que se queda. Yo en cualquier caso, y siempre que podáis, os voy a recomendar que no avaléis, esto ya con carácter general, no avaléis con carácter personal nada, porque podéis perder todo vuestro patrimonio. Al margen de que haya una separación o no, intentad no avalar personalmente los negocios, ¿de acuerdo? En definitiva, y como decía Catón, el censor, cuando uno tiene motivos de quejarse de un amigo, conviene separarse de él gradualmente y desatar más bien que romper los lazos de la amistad. Esto que lo decía para un amigo también lo tenemos que aplicar para los socios. Es decir, lo que os decía, intentemos que la ruptura sea amistosa, intentemos que más que romper, pues quede siempre algún puente para retomar las relaciones si es posible, ¿no? Porque ya os digo que la vida da muchas vueltas. Bueno, espero que esto os haya resultado de utilidad. Nos vemos pronto, nos vemos en los siguientes consejos, nos vemos en la red.